Hola chicas, chicos, espero que se encuentren bien. Y bueno, en esta ocasión vamos a tratar de el curso de geometría para el salón de Isaac Newton. Y el tema que vamos a desarrollar en esta sesión es la distancia entre puntos y rectas. Pero antes de comenzar con nuestro tema, tenemos que recordar lo que hicimos la clase pasada, en la cual hablamos sobre rectas paralelas, que son aquellas rectas que mantienen una cierta distancia entre sí y que nunca se van a encontrar, ¿no? Y tampoco van a tener un punto en común. Aquí tenemos nuestra recta A y nuestra recta B. Son paralelas porque nunca se encuentran y no tienen ningún punto en común. Y tienen una cierta distancia entre sí que estén en estos puntos y en estos puntos. Y se representaría de esta forma, ¿no? La recta A y B son paralelas, o la recta A, barrita barrita, que sería son paralelas, que la recta B. Siguiendo, también hablamos sobre las rectas secantes. Las rectas secantes son las rectas que tienen un punto en común. Bueno, pueden tener un punto en común o más, ¿no? Como ya vimos. ¿Y qué son los puntos en común? Son los puntos de intersección, o también se conocen como puntos de corte. En este ejemplo tenemos a la recta F y a la recta G. Y tenemos al punto P, que viene a ser el lugar donde están intersectándose, donde es el corte, ¿no? Y podemos decir que la recta F y la recta G son secantes en el punto P. La recta F y la recta G se cortan en el punto P. Y también podemos decir que P es el punto de intersección o es el punto de corte. También hablamos sobre las diferentes secantes que puede haber. En esta situación tenemos a tres rectas secantes con tres puntos de corte. En este otro ejemplo tenemos cuatro rectas secantes con 6 puntos de corte. Pero también hablamos de una recta especial, ¿no? En este caso tenemos 5 rectas que están pasando por un solo punto de corte. Estas rectas se les llaman rectas concurrentes. No se olviden eso, chicos, ¿ya? Y también hablamos sobre que cuando habían dos rectas paralelas y una secante, podemos encontrar dos puntos de corte. Y cuando habían dos rectas paralelas y dos rectas secantes, podemos encontrar un máximo de 5 puntos de corte. Y cuando hablamos sobre tres rectas paralelas y dos rectas secantes, llegamos a encontrar 7 puntos de corte. Y con dos rectas paralelas y tres secantes, encontramos un máximo de 9 puntos de corte. Bueno, esto prácticamente es lo que trabajamos la sesión pasada. Y ahora vamos a comenzar con nuestro tema de ahora. Comprende las páginas del 18 hasta la 25. Y bueno, en esta parte vamos a tratar de aprender a medir las distancias entre un punto y una recta con el uso de la regla. Vamos a representar gráficamente la distancia y vamos a usar el compás también. Ya chicos, comencemos entonces. Pero antes de todo, ¿qué son los instrumentos de precisión? Podemos decir que son aquellas herramientas que sirven para medir a la magnitud física y que según el Sistema Internacional de Unidades existen 7 magnitudes físicas principales, las cuales son la masa, que su unidad vendría a ser el kilogramo, se mide en kilogramos; el tiempo, que se mide en segundos; la intensidad de corriente eléctrica, que se mide en amperios, esto que viene a ser en los foquitos, ¿no? Viene esto de tantos amperios, de tantos watts, ese tipo de cositas. Más adelante en sus cursos posteriores van a verlo. También tenemos la cantidad de sustancia, que se mide por el mol; la temperatura, que se mide en Kelvin; y la intensidad luminosa, que viene a ser medida por la candela. Pero a nosotros nos importa esto, la longitud,
que se mide con el metro. Vale, estas son las magnitudes físicas, pero ¿cuáles serían los instrumentos de predicción, profe? Los instrumentos de predicción para el tiempo, por ejemplo, ¿cómo medimos el tiempo? A través de los segundos. ¿Y a través de qué instrumento, de qué medio? Puede ser un reloj, un cronómetro, como vemos en el ejemplo. Y para la masa, el kilogramo, lo más común, una balanza. Y para la temperatura, obviamente, un termómetro. Estos vendrían a ser los instrumentos de predicción. Pero hablemos de nuestro tema, que viene a ser la longitud. La longitud mide la distancia entre un punto y o una recta. Bueno, este concepto lo estoy adecuando al curso, ¿no? Porque obviamente la distancia, tú puedes medir la distancia que hay entre tu casa hasta el colegio, puedes medir la distancia que hay desde tu casa hasta la casa de tu amigo, también se puede medir tu altura, que también es una distancia, ¿no? Desde el piso hasta el lugar donde estás. ¿A qué me refiero? La distancia es todo aquello que se puede medir. Se puede medir en alto, ancho, largo, todo este tipo de medidas, ¿no? Que vamos a estar trabajando ya en el curso. Y bueno, por la descripción del curso, como le dije, puse, ¿no?, que se mide la distancia entre un punto y una recta. Así como se mide, se tiene que medir en algo, ¿no? En una unidad de medida, para las cuales existen muchos, ¿no? Y las principales o las más conocidas vienen a ser estas. Por ejemplo, en pulgadas, alguien sabe que cuando va a comprar clavos le dicen, oye, dame un clavo de 1,5 pulgadas, oye, dame un clavo de 2 pulgadas. Pulgadas se refiere a una medida. Pies también se refiere a una medida, pies de altura, todo ello. La milla también, por ejemplo, en Perú usamos mucho, ¿no? Kilómetro 58, kilómetro 36, por ejemplo. En Estados Unidos es más por millas que por kilómetros, por decirlo así. Años luz, algunas personas habrán visto lo que viene a ser de la astronomía y se refieren, ¿no? Dice, tal universo está a tantos años luz del nuestro. No se refiere a tiempo, sino se refiere a una distancia, años luz. Y lo que nosotros vamos a trabajar, o bueno, la que es reconocida como la fundamental, la principal, es el metro. Pero el metro obviamente tiene sus variedades, ¿no? Que viene a ser el centímetro, que conocemos nosotros con la reglita, el kilómetro, las distancias que hay entre las ciudades. El micrómetro y el gigámetro son unidades mucho más pequeñas y así como mucho más grandes. Esto más adelante ya lo van a tratar con mucha más profundidad. Y bueno, ¿qué instrumentos usamos aquí? La famosa regla. Podemos medir nuestras partes del cuaderno y todo ello, ¿no? En este caso tenemos una regla de 20 centímetros. También algo que muchos conocemos, que viene a ser una wincha. Una wincha puede medir de 3, 5 o 10 metros, pero sirve para medir distancias. Y lo que algunos tenemos mucho en casa, ¿no?, que vienen a ser una cinta métrica. Continuando, tenemos que tener estos saberes previos. En aquí mostramos un ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados tiene un nombre, que viene a ser el ángulo recto. El ángulo recto mide 90 grados. Y también cuando dos rectas forman 90 grados, se llaman rectas perpendiculares. Una observación acá para los chicos que no saben, ¿no?, o para retroalimentar. 90 grados se representa como un cuadradito. O sea, si en un gráfico miras un cuadradito, significa que ese ángulo es de 90. En este ejemplo tenemos esto, ¿no? Acá tenemos nuestras dos rectas y están formando un cuadradito. ¿Qué quiere decir? Está formando 90 grados. Y cuando dos rectas forman un 90 grados, se llaman rectas perpendiculares. ¿Ya, chicos? Y ahora hablemos sobre la circunferencia. La circunferencia tiene sus partes: el centro, el radio y la misma circunferencia que viene a ser todo el borde. Los puntos que pertenecen a una misma circunferencia tienen la misma distancia con respecto a un punto que se llama centro. ¿Qué quiere decir? Si yo mido de este punto hasta el centro, va a ser lo mismo que mide de aquí a aquí.
y de aquí a aquí, y de aquí a aquí. O sea, todo esto van a tener una misma distancia respecto al centro. Continuemos. La distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos es la medida o la longitud del segmento de recta que une dichos puntos. Profe, en español, por favor. Vale, lo que tenemos que hacer es agarramos nuestra regla. Acá tenemos nuestra regla normal, común, y medimos desde el centro del punto hasta el centro del otro punto. En este caso, mi recta está midiendo 6 centímetros. Esto vendría a ser la distancia entre dos puntos. Y bueno, chicos, lo siguiente vendría a ser una distancia entre un punto y una recta, que está representada por la medida de o longitud de un segmento de recta perpendicular trazado desde el punto hacia la recta. Profe, tampoco entiendo el concepto. Vale, aquí lo explicamos. ¿Qué hacemos? Aquí tenemos el punto A y la recta F. Vamos a medir. Pero ¿vamos a medir qué? Unos se preguntarán. Podemos medir desde esta parte hasta ahí, profe. Obvio que se puede. ¿Cuánto estaría? Estaría con 4.7.8, ¿cierto? Vamos a marcarlo. La medida de aquí a aquí vendría a ser 4.7 centímetros. Pero profe, si mido de otro lado, también me va a pasar lo mismo. A ver. Si mido de aquí a aquí, va a tener otra medida. Vamos a cambiar de color para referenciar. Profe, pero si mido de aquí a aquí, me mide 5.5 centímetros. ¿Cuál voy a considerar? ¿Se recuerdan que hace rato hablamos sobre las rectas perpendiculares? Que era aquella recta que forma 90 grados. Pues vamos a hacer eso. Si se dan cuenta, en esta parte, esta es la recta, esta es la regla. Aquí estamos formando un 90 grados, aquí estaría un cuadradito, ¿cierto? Entonces, la medida que hay desde el punto a la recta vendría a ser esto, que son aproximadamente 4 centímetros. Profesor, entonces, ¿cuál voy a determinar? La distancia entre un punto y una recta va a ser aquella distancia que mides desde el punto a la recta de manera perpendicular. ¿Cómo es eso? ¿Así? No, ¿sí o no? De esta forma, tampoco. Perpendicular, ¿estás formando 90 grados aquí? Sí, se ve un cuadradito, si no es un ángulo recto. Entonces la medida que vamos a tomar es de aquí a aquí, viene a ser 4 centímetros, tomando la recta perpendicular. Siguiendo, vamos a estar con la distancia entre dos rectas paralelas. De igual modo que en la anterior, vamos a formar una recta perpendicular, pero que pase a las dos rectas. ¿Cómo es esto? Aquí está nuestra reglita, ¿ya? Profesor, ¿lo puedo medir así desde este punto hasta este punto y es mi distancia? Obviamente no es. Tiene que formarse 90 grados, como dije hace un momento. 90 grados. Digamos, lo ubicamos en este punto. ¿Se forma 90 grados aquí? Yo creo que sí, ¿sí o no? Entonces procedemos a medir. Ubicamos bien. Ya. Y marcamos nuestra distancia. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la distancia entre la recta M y la recta N es de 4 centímetros.
Chicos, siempre que representan una distancia y le dan el valor, siempre pongan la unidad de medida que va. Por ejemplo, aquí está 4 centímetros. Digamos que acá tengo otro ejemplo y me sale 6, pero solo pongo 6. Yo no voy a saber si son 6 metros, 6 kilómetros, 6 centímetros. Por eso, siempre que cada uno mide, se pone la unidad de medida, chicos. No se olviden eso, por favor, ténganlo siempre en cuenta. Bueno, también vamos a aprender lo que viene a ser el uso del compás. Que viene a ser este pequeño instrumento, ¿no? Que tiene una agujita, acá también tiene su grafito, su lápiz para que pueda marcar. Tiene su eje por donde se va a doblar y también se puede medir, ¿no? ¿Cómo trazamos una circunferencia con el compás? Agarremos nuestra regla ya, para ubicarnos. El 0 va a ser nuestro punto de inicio. ¿Se recuerdan que la circunferencia tiene un inicio y un final? Ay, perdón. ¿Se recuerdan que la circunferencia tiene un inicio? Nuestro radio en este caso va a ser de 3 centímetros ya. Acá nuestro punto de 3 centímetros. Marcamos en nuestro cuadernito y agarramos el compás. Llevamos la agujita al punto inicial y lo acomodamos que esté en 3 centímetros para marcar. Y lo único que se hace es girar. Giramos de una manera adecuada y tenemos nuestra circunferencia. Esto nos va a ayudar mucho con los ejercicios de dibujar circunferencias. Ya chicos, acostúmbrense y aprendan a usar esto. Otro ejemplo también sería, ¿no? Quiero dibujar una circunferencia de ¿cuántos centímetros? De 5 centímetros lo ponemos. ¿Qué hacemos? Marcamos nuestra distancia y giramos el compás. Ya tenemos una circunferencia de 5 centímetros. Si la sacamos, acá está nuestro punto de origen. De aquí a aquí hay un radio de 5 centímetros y se ha procedido a dibujar. Bueno chicos, otro ejemplo más que les puedo dar del compás. Me dicen esto, ¿no? Si este es mi punto A, vamos a ponerlo con color para que se guíen. Si este es mi punto A y esta es la recta M, digamos, hay un ejercicio que me pide, ¿no? Ubique un punto que se encuentra a 4 centímetros del punto A y que pertenezca a la recta M, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Vamos a agarrar el compás, ubicamos nuestro punto y nos dijo 4 centímetros, ¿cierto? Medimos 4 centímetros. Una vez que tenemos nuestra medida, realizamos la marca. Y si se dan cuenta, hemos encontrado dos puntos que miden 4 centímetros. ¿Cómo sé que mide 4 centímetros? Se recuerdan que si tengo un radio, va a medir lo mismo de aquí, 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 de aquí, aquí, de aquí. Por esa razón es que desde este punto hasta aquí mide 4 centímetros. Y de aquí a aquí miden 4 centímetros. En todo caso podemos decir que este punto hasta este punto mide 4 centímetros. Si en aquí mide 4 centímetros, aquí mide 4 centímetros. Y la pregunta era, ¿no? Dibujo un punto que diste 4 centímetros y que pertenezca a la recta. Ya pues puedes dibujar esto o simplemente puedes dibujar los dos. Ya chicos, chicas, chicos. Bueno chicos, antes de continuar con la explicación de los ejercicios, quiero aclararles algo acerca de la regla. Hace rato se han dado cuenta que estoy poniendo con decimales, ¿no es así? Y bueno, ahora sí, mira, les explico. Toda medida comienza desde el 0. Del 0 al 1 significa que mide 1 centímetro. Del 0 al 2, 2 centímetros. Del 0 al 3, 3 centímetros. Y así consecutivamente, ¿no?
Pero ¿cuándo es cuando se pone los decimales o la coma? Si se dan cuenta, la distancia o los puntitos que existen desde el 0 al 1, si ustedes agarran su regla también, van a ver que tienen barritas pequeñas, una larga, barritas pequeñas y una larga. Cada barrita pequeña se cuenta como 0.1, digamos de acá, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. La barrita del medio siempre va a ser un poco más larga, y esa es la 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y obviamente llegamos al centímetro. ¿Qué pasa si tengo un punto aquí y aquí, digamos? Vamos con la reglita y medimos, ¿no? Estaría en el 0.1.6 centímetros. ¿Por qué, profesor? Porque se dan cuenta, hasta aquí ya tenemos 1 centímetro. Y aquí tenemos una barrita, 2 barritas, 3 barritas, 4 barritas, 5 barritas y tenemos una más, ¿no? Entonces eso vendría a medirse. ¿Sí, chicos? Bueno, también para que tengan en cuenta, es que estoy hablando mucho sobre las rectas perpendiculares. Pero algunos dirán, no, pero profe, no entiendo esa parte, ¿cómo lo hago? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos estas dos escuadras que ya trabajamos la clase pasada, ¿no? Y nos dice que para trazar las rectas perpendiculares a una cierta recta, se ubica una escuadra que coincida con la recta L. En este caso, esta larguita se está haciendo coincidir con la recta que está mostrando. Y la otra escuadra servirá para trazar las perpendiculares a L. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un punto aquí, ponemos nuestra regla en la parte donde está la línea y la otra regla lo ponemos pegadas, de modo que esta parte ya está formando 90 grados. Si el punto está aquí, simplemente mueves. Si el punto está aquí, la regla lo mueves para acá. Esto procure hacerlo, intentarlo a cada rato para que se les quede grabado, chicos. Yo con el software que les estoy mostrando no puedo mostrar esto por el mismo hecho de que no me facilita las herramientas. Bueno, chicos, vamos a pasar a aplicar lo comprendido. Obviamente voy a desarrollar estos ejercicios para que les sirva de base a ustedes. Algo que quiero aclarar es que algunos chicos tienen el libro y otros chicos no tienen el libro. Para los chicos que tienen el libro, obviamente lo van a imprimir y la distancia que va a haber acá se va a poder medir con la regla normalmente. Pero para los chicos que no tienen el libro y lo van a dibujar de manera aleatoria los puntos, está bien, pueden agarran su cuaderno, dibujan este punto en un lugar que vean conveniente y este otro punto cercano y lo miden. Simplemente yo quiero ver el trabajo que están desarrollando, chicos. Vamos a dar facilidades también a los chicos que tienen el libro y a los que no, porque no van a estar en desventaja a todos los demás. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar a desarrollar el primer ejercicio. Y bueno, pasando al primer ejercicio nos dice, ¿no? Ubica la distancia del punto M y el punto N. Agarramos nuestra reglita y lo ubicamos. Que está acá ubicada ya, que viene a ser el. Ponemos aquí el 0, el punto M, y para el punto N el otro. Entonces, ¿cuánto mide esta recta? ¿Se dan cuenta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto mide? Esta recta mide 6 centímetros. Esto vendría a ser el ejercicio. Pasando con el segundo ejercicio, nos dice medir la distancia entre el punto A y la recta L. Como el ejemplo que vimos, no vamos a medir de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, sino vamos a tratar de formar una recta perpendicular a la recta L para poder medir, ¿no? En este caso he estado midiéndolo así y aquí yo veo ya un ángulo recto. En este caso vamos a marcarlo con un color y podemos decir que la distancia del punto A la recta L mide 4.3 centímetros.
Bueno, en el ejercicio 3 nos dice, ¿no? Haya la medida entre las rectas paralelas M y N. En este caso también yo voy a agarrar mi reglita. A ustedes ya les dejé la recomendación ya que van a trabajar con sus escuadras, ¿no? Y bueno, aquí voy a formar mis 90 grados que son perpendiculares y trazo. Vamos con un color amarillo. Trazo de aquí hasta este punto. Y pasamos a medir, ¿no? Desde la recta hasta aquí, ¿cuánto mide? En mi caso, en mi ejemplo, mide 4.3 centímetros. El de ustedes pueden ser más o menos. No estamos trabajando con la escala real del libro. Y chicos, esto vendría a ser el ejercicio 3. En el ejercicio 4 nos dicen dibujar una circunferencia con el punto A y con 2 centímetros de radio. Donde está la agujita va a ser mi punto principal. Va a ser mi punto A. Y mido con ustedes van a medir su regla y van a marcar de dónde a dónde. En este caso, como yo tengo este software, me facilita. Dice de 2 centímetros. Ya me mide 2 centímetros en esta parte. Y procedemos a dibujar. Esto vendría a ser mi circunferencia con el punto de inicio A y con mi radio de 2 centímetros. Nuestro ejercicio 5 nos dice grafica una circunferencia de centro B. Mi centro va a estar en esta partecita. Mi centro B. Con un radio de 3 centímetros. Ubicamos la reglita. Ustedes miden con su regla que sea 3 centímetros. Yo con el compás. 3 centímetros. Y vamos a graficar esta circunferencia. Ya. Una vez graficada, nos dice, ¿no? Luego ubica a los puntos E y F que pertenezcan a la circunferencia. Yo mi punto E lo voy a poner en otro lugar. Y mi punto F que sea aquí, digamos. Con otro color para que se ya. Este es mi punto F. Ya tengo mi circunferencia con el centro B, mi punto E y mi punto F. Y nos dice, también compara la distancia entre B y E. ¿Qué quiere decir? Vamos a medir nuestro punto B y el punto E. A ver, vamos a tratar de medir. Ahí está, genial. Miren, si se dan cuenta, lo que mide desde mi punto B hasta el punto E son nada más y nada menos que 3 centímetros. Y también nos dice y la distancia de B y F. ¿Qué quiere decir? Vamos a medir de B y F. Y también mide lo que es el radio. ¿Recuerdan el concepto que les dije al inicio en saberes previos? Que si tengo un punto aquí, va a medir lo mismo que mide de acá, aquí, aquí, aquí. Y como en aquí se comprueba, ¿no? He creado estos dos puntos diferentes que pertenecen a la circunferencia y que a su vez siempre van a tener la misma medida. Digamos, si acá yo pongo un punto adicional que es el punto T, si pongo la regla también va a medir 3 centímetros. Mírenme, chicos, 3 centímetros. Esto vendría a ser el ejercicio 5. Y ahora con el ejercicio 6 nos dice graficar
un punto C que diste 4 centímetros de una recta vertical. ¿Se recuerdan sobre las rectas verticales y horizontales que hablamos? La recta vertical es una recta para arriba. Así, ¿verdad? Es una recta vertical y esta es una recta horizontal. ¿Se recuerdan? Vertical, guiándote de tu columna vertebral cuando estás parado, y la horizontal cuando miras el horizonte en el mar, como les expliqué esa vez. Y bueno, nos dice, grafica el punto C. Vamos a dibujar acá nuestro puntito de color azul para que lo vean. Este es nuestro punto C, que diste 4 centímetros de una recta vertical. La recta lo puedo dibujar 4 centímetros para aquí o 4 centímetros para aquí. Yo lo voy a hacer para la derecha, ¿ya? Medimos entonces 4 centímetros. En este caso 1, 2, 3, 4. Mi recta va a estar a partir de este punto. Y simplemente grafico mi recta de color amarillo. Y esto vendría a ser, ¿no? Dice, grafica el punto C que dice, grafica el punto C que diste 4 centímetros de una recta vertical. Esta es mi recta vertical M, y de aquí a aquí mide 4 centímetros. Esto vendría a ser mi ejercicio 6. Prosiguiendo, mi ejercicio 7 me dice, ¿no? Graficar dos rectas A y B paralelas y verticales que disten 6 centímetros. Cuando se refiere a disten, va del que se distancien, ¿no? Acá está mi regla, perdón, la recta. Voy a poner de color azul. Esta va a ser mi recta A. Y como nos dice que tienen que ser paralelas y verticales, obviamente esto está vertical, tienen que medir 6. Entonces, midan, agarro mi regla, lo ubico en su centro y cuentan 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 y 6. Entonces, mi otra recta va a comenzar ahí. Esto mide 6 centímetros y mi recta paralela va a ser esta de acá. Y así cumplo que mi recta A y mi recta B son paralelas y que distan o que miden 6 centímetros entre ellas. El ejercicio 8 nos dice graficar el punto R. Bien, grafiquemos acá nuestro puntito R. Y la recta L1 horizontal. Horizontal ya les dije que va como viendo el horizonte, ¿no? Así. Y bueno, que disten 3.5 centímetros. Medimos entonces. Aquí, acá está 0 y pasamos a medir. Dice que tiene que medir 3.5 centímetros. Acá tenemos 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros y aquí está el quinto, como les dije, la barrita más larga. Esta sería nuestra medida, que es de 3.5 centímetros, y nuestra recta horizontal
estaría en este lugar. Este vendría a ser mi punto R, que dista 3 centímetros de la recta horizontal L1. Ahora el ejercicio 9 nos dice graficar a las rectas L1 y L2 paralelas y horizontales que disten 4.3 centímetros. Dibujo mi recta horizontal L1, que viene a estar aquí. Entonces mi recta L1, y nos dice que distan 4.3 centímetros. Paso a medir de manera perpendicular. Estoy midiendo así recto porque en acá están formando 90 grados, como les dije. Ustedes con sus escuadras van a medirlo mucho mejor. Nos dice 4.3 centímetros. Pasamos a dibujar, ¿no? Ya. Acá tenemos 3 centímetros, 4 y contamos los puntitos. 1, 2, 3. Exactamente aquí estaría la distancia de 4.3 centímetros. Y justo en ese punto también es donde dibujamos nuestra recta L2. Y podemos decir que la recta L1 y L2 son paralelas de forma horizontal y que distan 4.3 centímetros entre ellas. Procediendo al ejercicio número 10, nos dice graficar la circunferencia de centro A de 2 centímetros de radio. Luego marcar los puntos de intersección entre L y la circunferencia. Aquí esto ya mide 1 centímetro y aquí está nuestro punto A. Agarramos nuestro compás y marcamos en el centro del puntito. Ahí. Y nos dice que tiene que medir 2 centímetros. Una vez que tenemos, giramos. Esto vendría a ser nuestra circunferencia con un radio de 2 centímetros. Y nos dice que tenemos que marcar los puntos de intersección con la recta. Bueno, nuestros puntos de intersección serán este puntito, estos dos puntos. Esto que es mi punto F y mi punto G. Esto de acá mide 2 centímetros y esto vendría a ser el ejercicio número 10. Y bueno chicos, pasando a la parte de comunicación matemática, vamos a responder estas preguntas que nos formulan. ¿Está bien? Y nos dice, las distancias solamente se miden en centímetros. ¿Esto es verdadero o falso? La respuesta es falso. ¿Por qué? ¿Se recuerdan que les dije que podemos medir en metros, kilómetros, centímetros? O sea, no necesariamente centímetros. También se puede medir en metros, se puede medir en kilómetros. Incluso vimos otras medidas, otras unidades de medida, como eran las pulgadas, años luz, los pies. ¿Ya? Entonces las distancias solamente se miden en centímetros. Es una proposición falsa. Otro, la circunferencia es igual al círculo. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, la circunferencia es igual al círculo es falso. Pero ¿por qué, profe? Si son lo mismo, algunos me dirán, ¿no? Aquí les da la explicación. La circunferencia es una línea curva cerrada y plana, cuyos puntos están a la misma distancia del centro. ¿Se recuerdan de la circunferencia? De la circunferencia es, por decir, la línea y el punto nada más. Pero el círculo es una figura plana formada por una circunferencia y su interior. ¿Qué quiere decir? La circunferencia es su puntito
y la línea que bordea todo, y el círculo es todo prácticamente, por eso está pintado de color. Ya chicos, por eso la circunferencia no es igual al círculo. Vamos con la segunda. Completar correctamente los elementos de una circunferencia. La primera parte, como les acabo de decir, se llama, como dice, circunferencia. Circunferencia o el borde, ¿ya? La R, ¿qué significa? El radio. Y esa O que está ahí, el centro o punto de origen. Vamos con la tercera. Dice, usando los términos geométricos del recuadro, o sea, de aquí que nos están dando, completar las siguientes proposiciones. Todos los que pertenecen a una circunferencia tienen la misma respecto a su centro. ¿Qué podría ser? ¿Todos los rectas? No creo. ¿Todos los triángulos? En esta clase no tocamos triángulos. Todos los puntos que pertenecen a una circunferencia. Ahí está el concepto que di al inicio. Todos los puntos que pertenecen a una circunferencia tienen la misma distancia. Muy bien. Con respecto a su centro. Vamos con el segundo. Dos son perpendiculares. Sí. No. Un ángulo de 90 grados. Ángulo recto. También trabajamos al inicio. ¿Qué sería aquí? Dos rectas son perpendiculares si forman un ángulo de 90, como lo que les expliqué hace rato, ¿no? Una recta perpendicular. Vamos con la cuarta. Completar el enunciado que corresponde al gráfico adjunto. El A, ¿qué es? Es un punto, muy bien. El punto A de la recta 1.5. ¿Qué quiere decir? Mide. El punto A mide de la recta 1.5, obviamente, pero como estamos hablando sobre distancia, podemos escribirlo así. El punto A dista de la recta a 1.5 centímetros. Vamos a esta parte. ¿Qué son? M y N, ¿qué son? Son rectas paralelas y horizontales. Muy bien. Que tienen una medida, una distancia de 1 centímetro. Así es. Vamos con el siguiente. En el gráfico mostrado, P es el centro de la circunferencia de 2 centímetros de radio. Responde a las siguientes preguntas. ¿Cuánto mide la distancia de P a? Esto es nuestro radio. 2 centímetros. Y si aquí es 2 centímetros, aquí ¿cuánto va a ser? Del punto P aquí será 2 centímetros. Del punto P aquí, 2 centímetros. Del punto P al punto B, 2 centímetros. Muy bien. Y del punto P al punto A, 2 centímetros. Y sería lo mismo, ¿cierto? Del punto P al punto B, 2 centímetros. ¿Cuánto mide la distancia de P a la recta L? Esto es nuestro punto P, es de la recta L. Usando nuestro pequeño software que nos está apoyando, hemos medido de esta forma. El punto está aquí, lo he medido de manera perpendicular y esta medida es de 1.2 centímetros. Esto vendría a ser la respuesta. Continuando está la resolución de problemas. Y esto, chicos, chicas, va a ser su tarea. La pregunta 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esto para que repasen. Y también tenemos un poquito más de tarea, ¿no? Que viene a hacer esto. La tarea que ustedes van a desarrollar los ejercicios pares, ¿está bien? O sea, van a realizar el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12 y el 14.
todos estos ejercicios están en la página 25. ¿Está bien, chicos, chicas? Y bueno, chicos, eso sería la clase de hoy. Y ya también les asigné la tarea. En el Classroom voy a activar una parte en la cual van a poder subir su tarea y yo la voy a calificar. Ya, chicos, la próxima clase lo voy a subir pronto. No desesperen y ya. No se olviden de cumplir la tarea y si tienen alguna duda o consulta, ahí estoy dejando mi número de WhatsApp para que me escriban y yo les ayudo con la duda que tengan o algo. Ya, chicos, procuren enviar su tarea a tiempo porque ya se va a acabar la unidad. Y bueno, me despido. Cuídense. Chau, chau.